y por pensar en nosotros o en mí en este caso, como representante de Agropixel, para venir a explicar un poco qué es lo que hacemos y cómo desarrollamos, sobre todo en un mundo cambiante, porque hablamos de nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías cambian, no sé si a diario, pero casi a diario. Al final te das cuenta que, o yo como mínimo, me doy cuenta que cada día tengo que estar buscando qué documentos están apareciendo nuevos, qué está haciendo esta universidad, la otra universidad, qué está promoviendo la administración, y te das cuenta que es un mundo muy cambiante y muy rápido. Además, es muy rápido. Es tan rápido que los agricultores no son capaces de seguirlo y muchos técnicos como yo no somos capaces de seguirlo. O sea, tenemos un problema, ¿verdad? Hablan de un gap, hablan de agricultura, bueno, ahora ya no sé qué número van, pero hablábamos de agricultura 4.0, ¿no? La almazara 4.0. Ahora se está hablando de agricultura 5.0, agricultura 6.0 nos ha parecido. Mi pregunta es, como agricultores, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos como agricultores? Está muy bien que tengamos la capacidad de tener la agricultura 6.0, que es lo que estamos hablando de ahora, de inteligencia artificial, pero en el campo, ¿dónde estamos? Y mi pregunta es, ¿hasta dónde somos capaces de implementar en la agricultura? ¿Hasta qué número? Yo he estado colaborando con New Holland, España y Portugal, porque si los conocen, los tractores estos equipan unas pantallitas que son súper chulas, que valen entre 5, 10, 15, 20, lo que se quieran gastar y más. Y allí podemos poner diferentes mapas, dosificaciones variables, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimas cosas. Pero no se usa. No lo usamos. Me he pateado todos los concesionarios de España de New Holland. No se usa. O sea, ¿dónde estamos? Hay una corriente incluso que está comprando tractores, sin ni un cable, que no lleve una pantallita, por favor, sin electrónica. O sea, hay una corriente que está comprando tractor sin electrónica. Y vamos a hablar aquí, hoy intentaré hablarles muy rápidamente porque al final todo esto yo creo que es más adecuado hablarlo en función de cada agricultor, de cada parcela, pero vamos a hablar de unas cosas que son de la agricultura 4, 5 y 6.0. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿hasta dónde somos capaces de aplicar cada una de estas herramientas? Y aquí sí que tenemos que ser muy sinceros. Yo llevo haciendo agricultura de precisión inicialmente, ahora es Agrotech, ahora le cambiamos el nombre porque siempre queda muy chulo y comercialmente y marketingianamente pues hacemos cambios y son guays. Pero desde el 2010, yo soy ingeniero agrónomo, bueno, soy forestal, siempre digo soy ingeniero forestal porque cuando vi que no me ganaba la vida como forestal tuve que hacer agrónomos, es lo que tenemos. Y además soy de Lleida, de un pueblo de Lleida, 100 habitantes, eminentemente rural, evidentemente, mi familia proviene de ahí y por tanto te das cuenta que yo cuando hablo con familiares que llevan el campo no soy capaz a veces, ¿no? Y es en mi casa, y no soy capaz, ¿no? A veces de explicar qué es lo que hago yo. Tú eres el de hasta ahora, tú eres el de los drones. No he usado nunca un dron, que lo sepáis. Cuidado, Perdón, no lo he usado yo, pero sí que he contratado servicios de drones. Pero me refiero a que la percepción que tenemos de la tecnología es muy alejada de lo que es la práctica, ¿de acuerdo? Y hecha la presentación, ya saben quién soy. Agropixel es una empresa del grupo Codorniu, es la empresa de I+D+I de viticultura, por tanto nosotros desarrollamos toda la parte, para entendernos, de nuevas tecnologías dedicadas a viñedo. ¿Qué es lo que hacemos? Si funciona en una finca como Raimat, no sé si conocen la finca de Raimat, son 3.000 hectáreas, 2.000 hectáreas de viñedo y 1.000 hectáreas de otros cultivos, almendros y tal. Si funciona en Raimat,
lo empaquetamos y lo vendemos a otras empresas de otros cultivos. Por tanto, trabajamos con varios tipos de cultivos, sobre todo viñedo, y evidentemente, y frutales. ¿Vale? Ahora, con este cambio de paradigma de que estamos transformando, que luego lo hablaremos porque es muy interesante, transformando la digitalización del campo, palabra que la mesa redonda puede dar mucho que hablar. En la digitalización del campo, evidentemente nosotros ahí intentamos asesorar a todos aquellos que llaman a nuestra puerta para focalizar qué necesidades tienen. En función de la necesidad, utilizaremos unas herramientas u otras. Aquí van a ver más o menos lo que se está haciendo en esta gran finca tecnológica, con muchos técnicos. Bueno, somos 5 en total para gestionar más de 1.200 hectáreas, más o menos. No somos tantos, pero a veces nos quejamos de eso. Pero me refiero a que hay, evidentemente, herramientas que no son aplicables a todos los cultivos, no son aplicables a todas las parcelas, porque tenemos parcelas diferentes, y estructuras de parcelas diferentes, y una cosa muy importante, el objetivo de la producción. En función del objetivo de la producción, aplicaré unas herramientas u otras. ¿Por qué? No hay más. ¿Vale? Evidentemente, nuevas tecnologías. ¿En qué pensamos cuando dicen nuevas tecnologías? Pues yo ahí me he puesto el capricho de decirle al ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿cómo te imaginas tú las nuevas tecnologías aplicadas a un campo de olivo? Y el señor Wally, que es el que hace la inteligencia artificial en OpenAI de ChatGPT, me envía esta imagen. ¡Vaya, un robot! Y hostia, qué chula. Bueno, pues a lo mejor en nuestra mente, ¿no?, cuando nos hablan de nuevas tecnologías, vemos un robot recogiendo las aceitunas, ¿no? ¿Qué más lejos de la realidad? Pues sí, creo que llegará, sí, evidentemente. No sé si lo veré, tampoco, no lo sé. Pero ahí está lo que decía al principio. Tenemos que ver exactamente qué es lo que podemos aplicar. Vamos allá. Cuando vamos al campo, ¿qué es lo que vemos? Pues nosotros realmente lo que vemos es esto. Vas paseando y acostumas tus ojos, como agricultores lo hacen cada día porque van cada día, acostuman sus ojos a sus parcelas. Por tanto, van viendo diferencias en sus parcelas. Aquí lo vemos. Aquí veremos, pues bueno, crecimientos vegetativos diferentes, ¿vale? Evidentemente aquí tenemos un almendro. Vemos más perforaciones, vemos, por tanto, volumen foliar un poco distinto. Si paráramos la imagen, podríamos contar, mira, se ha parado sola, podríamos contar incluso almendras y veríamos la cantidad de producción más o menos que tenemos y la vamos viendo un poco diferente. Lo que pasa es que realmente quizás no somos capaces de discernir a nivel objetivo y cuantitativamente cuál es la magnitud de nuestra tragedia. Pues bueno, nosotros en este caso trabajamos con imagen de alta resolución de teledetección para, como punto de inicio, ver las diferencias que tenemos en cada una de nuestras parcelas. Es el punto de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que zonificamos, vamos a campo, porque si no vamos a campo no sirve de nada. De momento, hasta que el señor del ChatGPT no haga el robot que vaya solo, de momento no lo tenemos. Por tanto, vamos a campo y vamos a ver exactamente qué es cada zona que nos está pintando un índice. Hay muchos índices. No entraré en valorarlos porque a veces soy crítico con ello y quedo fatal. Pero hay diferentes índices. El más utilizado pueden ser índices vegetativos, NDVI, PCDs, etcétera, etcétera. NDVI, exacto. Por tanto, vemos que nuestras parcelas son variables. Vamos a trabajar la variabilidad para un objetivo de nuestra parcela, que es lo que decía antes. Necesitamos saber qué objetivo tenemos en cada una de nuestras parcelas. ¿Es producción? ¿A qué calidad? Etcétera, etcétera. Aquí hay herramientas, hay muchísimas herramientas. Este es el ciclo más o menos que vamos a ver ahora rápidamente en cada punto que usamos. ¿De acuerdo? La digitalización. Hablamos de digitalización, ahora es todo digitalización. Tenemos el PERTE, tenemos tal y ya es todo digitalización. Bueno, nosotros empezamos siempre, en el año 2000 hicimos el primer sistema de información geográfica. ¿Qué es un sistema de información geográfica? Pues nada, pues como el Google Maps, pero nuestro.
¿vale? Al final es un parcelario donde en cada una de las parcelas ponemos toda la información que a nosotros nos interesa y vamos con esa información a campo, ¿vale? Usamos como punto de partida, que no exclusiva, lo que es la teledetección. ¿Por qué? Porque evidentemente es verdad, hay parcelas pequeñas que son pues mucho más manejables y tenemos una variabilidad mucho más controlable, o incluso poco podemos hacer en según qué tipos de parcelas cuando son pequeñas, ¿vale? Y ahí sí que podemos hablarlo. En cambio nosotros, con gestión de grandes superficies, es verdad, nos es muy cómodo trabajar con imágenes para saber exactamente en qué punto tenemos que ir a hacer cualquier inspección, para ver una dosificación variable, controlar el riego, poner sondas, etcétera, etcétera. Por tanto, lo usamos como un mapa para saber dónde hay que ir. Una vez sabemos, vemos el tipo de suelo que tenemos. Antes se ha comentado, y la verdad es que la charla que han hecho, que hablaban del suelo, que hablaban de todas estas herramientas que al final están realizando, son súper interesantes. Ha sido muy interesante. Recuperen por favor el vídeo. Utilizamos sondas, pero seamos realistas. Las sondas es un valor puntual. Son datos. Llega un momento que tienes tantos datos que no eres capaz de verlo. Además, las sondas de humedad del suelo, lo que realmente te está diciendo es el agua disponible, no el agua que necesita la planta, que son dos conceptos diferentes. ¿De acuerdo? Por tanto, tener sondas está bien, pero nos dan valores relativos. Tenemos que tomarlo como un valor relativo de tendencia. ¿De acuerdo? Tenemos que saber las tendencias de nuestros suelos. Está bien, podemos usarlas, usémoslas. Además, nos sirven para hacer planificación de riegos. ¿Qué quiere decir una planificación de riego? En función de mi sector de riego, que ahí tenemos que entrar exactamente qué sector de riego tengo yo, si es que tienen riego, evidentemente, ver si puedo regar de forma diferencial o no, nos lo permite nuestra distribución o no. Hay cosas más, a lo mejor un poco más complejas. ¿Qué quiero decir con complejas? Pues evidentemente aquí tenemos imágenes térmicas que pues ahora 4 o 5 años se pusieron bastante de moda. La imagen térmica lo que nos dice es la temperatura o la diferencia de temperatura de la planta respecto al ambiente. Lo que pasa es que no es un índice directo del estrés. ¿De acuerdo? No nos está diciendo el estrés de la planta, sencillamente nos está diciendo la diferencia de temperatura. Tenemos siempre que correlacionar con datos, por ejemplo, climáticos. Necesitamos estaciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una relación con la presión de saturación de vapor. ¿Vale? Las temperaturas, hay algoritmos que pueden encontrar en papers donde nos relacionan una temperatura de una hoja a primera hora de la mañana o al mediodía, si estamos hablando, bueno, sin entrar en detalles, con un crop water stress index, con un potencial hídrico de hoja, que ya esto es mucho más interesante, que es lo que nos da la cámara de Scolander. Ahí sí que tienen un dato real de el estrés que tiene nuestra planta. Al final son herramientas y tenemos que entender cómo usarlas. No todos los agricultores tendrán una cámara de Scolander, no. Porque vale dinero, es muy pesado utilizarla y por tanto la verdad es que, bueno, la bombona de butano pesa no sé si 20 kilos, es un aparato grande, tal, es un coñazo. No lo uso, perdón, corten el vídeo, no he dicho coñazo. Por tanto es complejo utilizarlo. Se usa normalmente en empresas de servicios que te dicen más o menos, ¿no?, qué potencial hídrico de hoja tienes. Por tanto, podemos hacer una regulación de nuestra planificación de riego en función de muchos datos que están a nuestro alcance o no. Datos en campo. Cuando vamos a campo cogemos muchísimos datos, no solo los datos que nos dan, sino que vamos a campo y en cada punto podemos ver diferentes inspecciones. Tenemos inspecciones de fenológicas, pero también tenemos de plagas, de carencias, etcétera, etcétera. Todo ello podemos alimentar sistemas GIS, en este caso, sistemas de información geográfica, para poder alimentar nuestros datos. Digitalización. Pero como ven, estamos
haciendo cosas complejas. Es difícil, ¿vale? No, seamos realistas, es complejo. Tratamientos diferenciales. Cada vez más se están imponiendo tratamientos diferenciales. ¿Por qué? Porque evidentemente tratar de forma diferencial una parcela hace que seas mucho más eficiente, sostenible y por tanto rentable. Al final, rentable, que es lo que interesa también. Hay experiencias, ahora por ejemplo, a través de diferentes mapas o zonificaciones. Tenemos zonificaciones con un mapa realizado con teledetección, satélites, etcétera, etcétera, o drones. Luego, si en la mesa redonda quieren hablar de todo esto, lo hablamos. Satélites, drones, avionetas, lo que sea. Donde tenemos estos mapas, en función de estos mapas vamos a campo, clasificamos y hacemos un tratamiento diferencial. Ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto que evidentemente lo que estamos haciendo es en tiempo real ver qué tenemos como dosel y en función del dosel aplico más o aplico menos caldo. Ahora las máquinas de los automatizadores que tenemos hoy en día, pues aún estamos con tratamientos para entendernos, que diferenciando la presión, la aplicación, y en función de la diferencia de presión, pues podemos regular lo que sería la aplicación. Muy bien, venga. Lo más sencillo es la fertilización, evidentemente. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque así como en dosificación con fitosanitarios te estás jugando que tengas un problema con plagas, con fertilización no. Si se quiere empezar, yo siempre recomiendo que sea una cosa a lo mejor que no sea tan que pueda impactar tanto como una aplicación fitosanitaria. Al final, la aplicación fitosanitaria tienes unos umbrales que necesitas tener de número de impactos, ¿vale? Y esto es más complejo. Fertilización no. Podemos hacer una fertilización variable en función de crecimientos vegetativos, evidentemente. Claro, aparecen muchas herramientas, drones, aplicaciones con drones. La pregunta es hasta dónde son capaces realmente estos drones de penetrar, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas por aquí en medio. A lo mejor en el cultivo del arroz, como que son productos oleicos, se extienden por el agua y por tanto ahí sí que a lo mejor tienen una aplicación más práctica. En cultivo del olivar tradicional lo veo más complejo porque tenemos que mojar mucho, es muy difícil, no hay penetrabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, para según qué cosas, perfecto. Esta, por ejemplo, es poda automática. Aquí que estamos todos grabando como si fuera esto algo interesante, que sepan es un robot con una cámara selecciona el punto de corte y él, con un algoritmo que le hemos dicho, hace el primer corte, este es el primer corte, ¿vale?, en una poda de invierno de un viñedo. Bueno, estamos ahí, no con el robot que teníamos, pero estamos ahí. A lo mejor necesitamos caracterizaciones con LIDAR. Ahora se está hablando de sensores que a lo mejor están más pensados para la automoción y están apareciendo. Este es nuestro viñedo caracterizado con sistemas LIDAR. El sistema LIDAR lanza lanza muchos puntos de luz y mide el tiempo de retorno. Por tanto, sabe la distancia y nos puede hacer una composición volumétrica de nuestro cultivo. Al final, son todo herramientas, índices que nos van apareciendo, que los vamos a poder utilizar en el futuro, pero tenemos que ser muy conscientes de que tiene un coste muy elevado, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que seleccionar muy bien qué es lo que necesitamos nosotros y en qué parcela lo usaremos. La inteligencia artificial que hablábamos antes, está muy bien, genial, fantástico y tal. Ahí, por ejemplo, aquí estamos contando, pues, esto, el año de la pandemia, mira, el 2019. El de la derecha es mi coche, que le puse una cámara, contamos y aplicando algoritmos es capaz de contar el número de racimos que ve y detecta. ¿Vale? Esto ha evolucionado muchísimo, ¿eh? Esto ha evolucionado mucho, pero me refiero a que la inteligencia artificial, la visión artificial está entrando y está entrando fuerte y es de mucha utilidad.
Ya veremos cómo somos capaces de integrarla en nuestro sistema productivo para que nos dé una información que sea usable y que realmente la podamos transmitir y la podamos incorporar en nuestra cadena de producción. Ahí estamos. Hay muchas herramientas y estas herramientas, evidentemente, están para que las usemos. Evolucionarán mucho, pero tenemos que ser muy conscientes de qué herramienta usamos en cada, ya no diría parcela, en cada unidad mínima de cultivo. ¿Qué es la unidad mínima de cultivo? Aquella superficie que yo soy capaz de tratar de forma diferencial. Y ahí estamos. He intentado ceñirme al tiempo porque creo que es un tema interesante y además hay muchas visiones sobre cómo digitalizar, de cómo introducir esta digitalización en nuestros campos y por tanto invito a los otros miembros de la mesa a que suban y poder discutirlo, hablarlo y ver diferentes puntos de vista. José Fernández Barceló, por favor, delegado comercial de Agromillora. José Marcos Requena, de Asolite. Sí. Sergio Paz Copany, del Servicio de Transferencia Tecnológica de Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hugo Quintanilla, de la Asociación Municipios del Olivo y también agricultor. Y Juan Diego Díaz López, del startup del campus de Alcoy y CEO de ICIA. Si estamos por aquí. Bienvenidos. Y nada, un poco abrir la veda para ver exactamente las diferencias de visión que hay entre empresas de servicios, entre administración, evidentemente, entre agricultores, entre asociaciones de agricultores y las diferencias ya no solo formas de ver la tecnología, sino de ver la sociedad en la que nos estamos transformando, ¿no? Y por tanto, empezamos, bueno, estás aquí primero a mi derecha, con Juan Diego Díaz. Es una empresa de servicios, ¿no? Ahí estamos y evidentemente tenéis una visión totalmente, probablemente, dedicada a lo que es la digitalización y en pro de la digitalización para la mejora continua del olivar. Correcto. A ver, en ICIA somos una startup que pertenece a la UPV, el campus de Alcoy, pero somos muy conscientes de que la digitalización en el campo no es escanear un documento o no es escanear un papel, es encontrar información, es encontrar valor en esos datos que podemos capturar. Entonces tenemos dos propuestas, una muy similar a la digitalización y la captura de información de valor en los campos agrícolas para entender mejor etapas fenológicas del cultivo, pero también tenemos otra para inspección y selección de frutos en la post cosecha. Al final, todo lo que se trata de esto es de encontrar cómo monetizar esa inversión que está haciendo el agricultor en función de la calidad que está entregando. Al final, al agricultor nadie lo va a evaluar pues por sus grados, digamos, nutricionales del producto, pero sí acabamos de ver pues por sus factores organolépticos del aceite, y todo esto se ve o se basa en la tecnología que utilizan en sus procesos, en la repetibilidad, que el aceite que hace ahora va a tener el año que viene y que es capaz de envasarlo en todos sus lotes iguales, que si va a hacer un coupage, pues que tenga la confianza de que está haciendo el mejor de todo su lote. Bien. Si saltamos un poco a un productor, y además Hugo Quintanilla también está representando a la Asociación de Municipios del Olivo. De hecho, uno de los objetivos, ¿no?, que tenéis es consolidar y promover el cultivo del olivo como motor económico y social, ¿no? O sea, ya estamos hablando de lo que decíamos, no solo digitalización, pero estamos hablando de lo que serían nuestros pueblos. Sí, buenos días. Disculpamos a José María Penco porque no ha podido asistir, que es el director de AEMO, que es la Asociación de Española de Municipios de Olivar, que comprende más de 130 municipios y diferentes diputaciones de toda la geografía española. Y esta asociación se dedica sobre todo a mantener viva la cultura del olivo y del aceite de oliva virgen. Me invitó José María ayer porque no podía asistir, porque en mi municipio, donde yo produzco aceite de oliva, en Relleu,
somos socios de AEMO y bueno, en su día la Diputación de Alicante estaba incluida, pero al final se salió y ahora estamos intentando volver a estar dentro. Respecto a lo que comentabas, el olivar tradicional bueno, se encuentra en riesgo. Yo estoy en un municipio montañoso, parecido a esta zona de aquí, y con el tema de la digitalización, bueno, al final son herramientas que tenemos al alcance, algunas más económicas que otras. Yo, en mi caso, son herramientas incluso a veces de diferenciación. Yo antes comentaba Oro del Desierto, por ejemplo, pues ellos, por ejemplo, hay muchas empresas que el tema de sostenibilidad lo enfocan también mucho por la digitalización y nuevas tecnologías, como puede ser el uso de energías renovables, sensores. Yo en mi caso, por ejemplo, uso sensores de diferentes tipos, sensores de humedad, programadores de riego, poder encender pues las bombas de riego solarmente. Y al final, bueno, lo que se intenta es hacer las cosas, al final es un poco de diferenciarte y porque, bueno, se pueden hacer las cosas diferentes desde el campo, con distintos tipos de agricultura, para producir aceites diferenciados, como pueden ser aceites sostenibles, que ayer se comentó, que puede ser pues, agricultura ecológica, biodinámicos, regenerativos, olivares vivos, pero también hay aspectos sociales y la digitalización viene a traer muchos de estos aspectos. Y bueno, una cosa que se ha comentado antes, también hay aceites diferenciados por los fenoles, que antes se ha comentado. Entonces, con todos estos tipos de sensores se puede, sin volvernos locos, porque a veces, te comentaba antes que estuve a punto de comprar un sensor que lo que hacía era medir las capturas de mosca del olivo con una cámara, pero claro, yo estoy en un sitio endémico. Realmente a mí, en mi explotación, a lo mejor no me podría servir de mucho solo para detectar picos, pero es que desde que se endurece el hueso de aceituna hasta esta fecha debería estar haciendo tratamientos cada 2 semanas prácticamente por parcheo. Sí, la verdad es que comentas un tema muy interesante, ¿no? Has dado en el clavo, yo creo que es lo que también intentaba transmitir, ¿no? Es el uso de la tecnología en lo que realmente sea útil y tenga un retorno, ¿no? Si no tienes ese retorno es complicado, ¿no? También nos acompaña, hablando también de... Disculpa que haga un... También nos acompaña a José Marcos Requena de Asolite, que hablábamos también, ¿no?, de la importancia de los municipios, la importancia un poco de lo que sería el sector rural, donde estamos incluidos y donde la digitalización, evidentemente, en estas zonas, pues cuesta más de llegar, ¿no? Yo soy de un municipio de 100 habitantes y hasta hace 4 días no tenía internet. Bueno, tenía un internet cada barrisa. Por tanto, es un tema importante para las zonas rurales, ¿no? Y vosotros, como Asolite, al final sois la Asociación del Olivar Tradicional Español. Evidentemente está relacionado no solo con lo que es la estructura del olivar, ¿no?, que podríamos hablar, sino con esa estructura social. Sí, bueno, Asolite es una asociación que se creó hace 2 años y lo que bien dices, ¿no? Nosotros lo que intentamos es potenciar un poco lo que es ese cultivo tradicional con unas prácticas ancestrales donde queremos que perdure, ¿no?, la biodiversidad, la fauna, la flora. Son muchos municipios, como dice Hugo, que dependen del olivar y que, claro, con todas estas nuevas plantaciones, sin meterme en más detalles, pues creo que estamos jodidos, ¿no? Entonces lo que queremos es pues potenciar un poquitín porque creo que hay mucha cantidad de mano de obra metida en el olivar tradicional que posiblemente se pierda. Y creo que con eso la pérdida de los pueblos. La agrupación o la asociación Asolite pues bueno, está trabajando, estamos haciendo bastantes reuniones, nos estamos financiando nosotros y con el tema de la digitalización. Imagínense ustedes un olivar de alta montaña. Todas estas herramientas que saca, algunas sí que las podríamos utilizar, pero otras prácticamente son inviables, ¿no? Entonces tenemos que darle un plusvalía al aceite para poder competir con otro tipo de cultivos del olivo, ¿no? Y bueno, en la medida que se pueda se irá mecanizando, pero hasta cierto punto. No podemos meter cabalgadoras en un olivar de alta montaña con un 35%
independiente, ¿no? Y poco más. No, interesante, al final es ver en qué zonas, ¿no?, estamos y realmente entender nuestra estructura social y rural. O sea, al final es realmente lo que tú dices, nuestros pueblos hay tendencia a la desaparición y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que luchar, ¿no?, al final, con el buen sentido de la palabra, para que realmente pervivan? Saltamos a la administración, no sé si es bueno o malo, ¿no? Con Sergio Paz Company, que es del Servicio de Transferencia Tecnológica, ¿no?, y Conseller de Agricultura, que está íntimamente relacionado, ¿no? El Servicio de Transferencia son realmente los responsables que toda esta digitalización llegue de forma con cabeza, ¿no?, y con un sentido a cada una de las zonas y en función de las necesidades reales de estos pueblos, ¿no?, que estábamos hablando. Sí, efectivamente, mi trabajo está implicado en lo que es la transferencia de tecnología y es algo que que cuesta que llegue al productor, al agricultor, incluso cosas muy evidentes. La transferencia tecnológica es un proceso lento, a lo mejor puede llevar años o décadas que se implante. Pero bueno, las nuevas tecnologías están aquí y han venido para quedarse, evidentemente, y para ayudarnos. Son herramientas que tenemos, van a ayudarnos. Y hay que adaptarlas a cada zona y a cada idiosincrasia. A lo mejor en estas zonas de montaña pues será más importante tener una olivicultura bien manejada agronómicamente. Los temas de poda, el olivo son fundamentales, y otras de las herramientas que presentáis aquí pues son menos útiles, son más para otro tipo de agricultura. Pero hoy en día, con la revolución que ha supuesto los móviles, que hace 30 años nadie tenía móvil, todo el mundo tiene móvil, y ya muchos agricultores desde ese aparatito son capaces de poner en marcha su sistema de riego, por ejemplo. ¿Quién pensaba en eso no hace 30 años? No, hace 20 años tampoco se pensaba. Pero con estas cosas hay que ir implementándolas y ir utilizando todas estas herramientas, y nosotros como administración ir volcándolas y ir transmitiéndolas al productor. El tema del riego es una cosa que trabajamos bastante, porque sabéis que tenemos una problemática importante con la falta de este recurso, y entonces hay que optimizar al máximo la poca agua que tenemos, y que esa agua que aportemos al cultivo pues se traduzca en una mejor producción y de más calidad. Ahí tenemos las sondas, ahí tenemos las lecturas de potencial hídrico, etcétera. Que todo eso tenemos que ir implementándolo, recogiendo todos esos datos y proveyendo, dárselo traducido al agricultor para que las implemente en el campo. Muchas gracias. Y para finalizar la mesa tenemos a José Fernández Barceló, que es delegado comercial de Agromillora. Agromillora es uno de los viveros, bueno, no solo vivero, pero del mundo. Estamos hablando del mundo. Y además trabajáis con infinidad de variedades para adecuar a función de la variedad a la zona, y evidentemente habláis siempre, y Ignasi es uno de los que lo comenta siempre, estructuras 2D, estructuras 3D, esto para aquello, ¿no? Y diferenciar exactamente qué es lo que se está buscando, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar agradeceros la invitación. Me parecen unas jornadas interesantísimas que ponemos encima de la mesa toda nuestra problemática. Agromillora fue el padre, fue el creador de lo que ha sido la revolución del olivar, lo que parecía un reto imposible, que es el olivar en seto. Y hoy ya no es una cosa imposible, sino que es un logro. Quiero decir que yo soy de pueblo de aquí de Alicante. Tenemos una provincia excelente, que tenemos de todo, y también tenemos nuestros problemas de producción. No es incompatible el olivar en seto con el olivar tradicional. Además, tenemos que luchar y pensar, como dijo anoche Juan, hay dos vías, hay dos caminos, el de la diferenciación y luego el del olivar en seto. El del olivar en seto, los números están ahí, son casi ya 30 años, el olivar funciona. ¿Por qué funciona? Porque los principales problemas que tenía la agricultura, el primero que es el agua y el segundo que es la mano de obra, pues se aumentaron producciones, se aumentó calidad por la funcionalidad que tiene la recolección, que podemos definir, se bajaron gastos en poda y en recolección fundamentalmente. Entonces, más beneficio en la olivicultura que tenemos, heroica diría yo, heroica por la orografía que tenemos,
pues no tenemos esa posibilidad, pero sí que también tenemos parcelas que se puede aplicar. Y entiendo que tiene que ser compatible, porque tenemos variedades que tenemos que mantener, que tenemos que diferenciar con el cultivo ecológico, con cultivo de montaña, con cultivo de ladera, con cultivo de desniveles, pero no es incompatible con la nueva revolución que viene. La nueva revolución que viene, a nuestro entender, es la nueva revolución de variedades. Variedades que van a aportar más producción, ya digamos que no, pero sí que van a aportar más, porque ya tenemos buenas producciones, más calidad. Unos aceites muy estables con más polifenoles, que tenemos que explicar esto que es al consumidor, porque lo que se ha hablado aquí estos días del consumidor, yo creo que tenemos un consumidor en el país del aceite, en el país más importante y más rico en variedades, en tipologías del aceite, tenemos a un consumidor que desconoce lo que es el aceite, ¿no? Desconoce, y tenemos que explicarle eso que son los polifenoles, que es Pero claro, estamos inmersos, como se comentaba hace un momento aquí, en eso, en lo que vemos en la tele, y lo que nos venden. Porque como dicen ahora, el oro amarillo, ¿no? O la inflación, la carestía y tal. ¿Y por qué no hablan de salud del aceite? ¿Por qué no hablan de salud? ¿Por qué no dicen el río de salud, el aceite, el río de salud o lo que sea? ¿Por qué no se habla de salud? Pero bueno, claro, es que la salud no es mucho negocio. La enfermedad, como han comentado hace un momento aquí, es más negocio, ¿no? Y todo eso tiene que cambiar. Aparte de todo esto, creo que son variedades muy interesantes que tienen que adaptarse al seto, tienen que adaptarse al seto, pero que nos van a aportar mucho valor. Y no es incompatible porque nos van a permitir recolecciones más precoces, en las fábricas de aceite poder ser más funcionales, poder mejor la distribución, tener más variedad. Y el olivo en seto también es un olivo perfectamente adaptable al cultivo ecológico, al cultivo biodinámico, y aplicar que la agricultura ecológica no es, respeto todo, ¿no? Pero no es bucólica. Hoy es mucha técnica que las que has comentado tú también aplicamos en agricultura ecológica. Yo soy productor ecológico. Sí, real, la producción ecológica te merece mayor esfuerzo. Además, siempre lo decimos, tenemos, por ejemplo, el viñedo en Raimat es ecológico, son 2.000 hectáreas y tenemos que ir por delante siempre, no podemos ir por detrás, lo que tú comentabas de la mosca, o sea, no puedes esperar a que veas la aparición de algo, no, tienes que ir siempre por delante. Más conocimiento. Más conocimiento. Abrimos preguntas sobre temas de no solo tecnología, como habéis visto han aparecido muchas cosas relacionadas, porque una cosa es la digitalización, la tecnología, y la otra cosa es cómo esto impacta en nuestros pueblos, en nuestra sociedad, ¿no? Y en nuestro trabajo diario. Por tanto, si hay cualquier pregunta, adelante y abrimos debate. Nadie se atreve, todos tenemos hambre, como... No sé si alguien... ¿Sí? Un poco una pregunta en abierto a todos. Yo siempre he tenido la percepción propia en mi zona, por ejemplo, está el señor de Agromillora, que se han hecho muchas plantaciones de superintensivo últimamente y demás, obviamente pues con riego, dotación de riego y demás, como muchos otros tenemos y demás, ¿no? Y existe una cierta animadversión por parte de mucha gente de que este tipo de plantaciones son menos sostenibles, además. Yo no estoy de acuerdo que ser sostenible no está ligado al marco de plantación, ni a la edad del olivo, ni a que sea tradicional o que sea moderno. Yo tengo olivar tradicional, tengo también olivar más moderno, no superintensivo, intensivo, y con riego deficitario. Entonces, existe, y lanzo la pregunta en abierto, tipos de olivar que se caracterizan porque tiene una imagen mala, porque es más productivo, lo que sea, y otro tipo de olivar como que es bucólico, es perfecto, ni es perfecto. Dentro de cualquier marco de plantación, en mi opinión, se puede ser o no ser sostenible. Entonces, lanzo la pregunta un poco en abierto, que me digan cada uno cuál es su opinión al respecto de este tema, ¿no? Adelante, pues. Pues sin micrófono. Está aquí. Bueno,
te doy absolutamente la razón. O sea, no existe un olivar bucólico perfecto. Por ejemplo, las plantaciones superintensivas tienen una publicidad detrás negativa. Y no tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, tiene detrás una connotación de que gastan mucha agua, de que necesitan muchas mecanización, etcétera, etcétera. Pero no se da cuenta de la rentabilidad que se le puede sacar a esa explotación y con poca inversión, con el retorno de la inversión que se hace es muy grande. Y fíjate al extremo que se puede llegar, que yo conozco aquí en Valencia, cerquita de aquí, en Moixent, plantaciones superintensivas que están en secano. Son unos secanos especiales, son tierras más frescas. Bueno, evidentemente los rendimientos no son como en un regadío. Pero a los propietarios está funcionando. En ese determinado contexto está funcionando. Entonces, fíjate hasta qué punto es eso sostenible. No solo lo tiene en secano, también lo tiene es producción ecológica. Entonces, las casuísticas son grandes. Tú has hablado también del tema de riego deficitario controlado. Yo creo que es fundamental, y sobre todo en superintensivas, porque cuando las superintensivas vayamos a darle toda el agua que nos indiquen los parámetros meteorológicos, los datos meteorológicos, las ondas, etcétera, se nos va de las manos y aquello es inmanejable. Entonces, es imprescindible el control de ese vigor para poder tener unas producciones adecuadas y una recolección que sea justa. Entonces, cuidado con la publicidad, que a veces nos hace mucho daño. Pues hay algo que de hecho cito tus palabras en la mañana, y es que la agricultura del futuro será sostenible o no será. Lo que pasa con olivares super intensivos que se secan solos, pues que no serán. Lo que pasa con agricultores que al final se queman muchísimo dinero en fertilizantes, que literalmente queman sus olivares, pues no serán. Pero es que también hay un tema muy importante aquí que se ha mencionado, es que la tecnología, así como avanza y es de diversa, pues también han avanzado y se han diversificado las ofertas de tecnología, porque muy seguramente, que aquí pasa en España y que pasa en Latinoamérica, es que el fabricante de toda la vida fabrica el producto que tiene y no lo va a adaptar a ningún agricultor porque no hace parte de su core. Pero startups como Ixia, que hay este año solamente se han creado 200 en la Comunidad Valenciana, enfocadas en agricultura, pues son empresas que nacen con la intención expresamente de atender pues problemas de un agricultor, un agricultor que está muy bien identificado, muy bien parametrizado, que se sabe que realmente qué es lo que necesita, que no hace falta que traiga problemas de la agricultura de olivar de Chile para adaptarla aquí, porque aquí ya están los centros de investigación y hay muchísimo talento que está dispuesto a revolucionar eso de una forma muy ágil, porque citando también la otra exposición, no sirve de nada una solución cuando ya la mosca te ha picado. Ya no quieres detectar que te ha picado la mosca, quieres trabajar muchísimo antes para evitar ese costo, porque al final es un costo perdido sobre tu inversión. Entonces, de nuevo, o será sostenible o será un campo fotovoltaico, pero no será agricultura. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, a cerrar la mañana de hoy. Nos vemos a las 4, si no me equivoco. Perdona. Una cosa de lo que ha comentado Rafa. Yo pienso que los dos olivares, los dos tipos, llamemos superintensivo y tradicional o un poco más intensivo, es más moderno, montaña, pueden coexistir, pero tenemos que tener en cuenta que menos del 10% de la superficie, que es en intensivo, produce entre el 30-40% de la producción mundial. Si sigue así, se estima que dentro de poco va a producir más de la mitad de la producción mundial, a unos costes muy, muy bajos. Eso va a producir que nuestros olivares de montaña, hoy llevamos campañas que son rentables, pero el día que haya una superproducción van a dejar de ser, se van a abandonar, se han abandonado muchos campos. Pueden coexistir, sí, pero y desde aquí es una llamada de atención para nosotros mismos que tenemos que diferenciarnos. Nuestros olivares de montaña se tienen que diferenciar, si no, dentro de poco veremos a ver qué sucede. Ahora he visto que habríamos... Yo
tengo claro que el olivar de montaña lo tenemos que mantener sí o sí, pero nos tenemos que espabilar, y los que tenemos que espabilar no somos nosotros, somos nosotros. Tenemos que saber vender la montaña, y para empezar a vender tenemos que comprar. Vamos a muchos bares a almorzar y yo no tengo nada contra La Mancha, pero el vino es de La Mancha, o el aceite que cae no tiene ningún color, no sabes de qué es, se supone que es de oliva o eso es tal. Y tenemos un reto importante en la agricultura, porque dicen que en el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Y dicen que vamos a ser, que es una realidad, porque no hay relevo generacional, porque la primera sostenibilidad que tiene que ser es la del agricultor para poder vivir directamente de su producto, y las ayudas tenían que ser, como os ha comentado esta mañana aquí, una cosa puntual. Tenemos que producir más, mejor y más barato. Y todo eso con menos agua, agua más cara, agua de calidad no sabemos cómo seremos, con menos mano de obra, que tendrá que ser más tecnificada, y este es un reto que tenemos y una oportunidad, y con más papeles, que los papeles, como se ha comentado aquí, también son un costo más en la agricultura, sea de montaña o sea de seto, pero que en ningún momento son incompatibles, porque nuestras variedades, nuestros pueblos, nuestro saber hacer, no debemos de permitir que se pierda nunca. ¿Sí? Pues muchas gracias. Nos vemos esta tarde a las 4 y agradecer vuestra participación.